El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: «¿Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer? Porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios». Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: «Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». Después de cenar hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: «Esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes». Después los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo: «Los reyes de los paganos los dominan y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario. Que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor, y el que gobierna como si fuera un servidor. Porque ¿quién vale más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les voy a dar el reino, como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en el reino y se sienten cada uno en un trono para juzgar a las 12 tribus de Israel». Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados. Tengan la bondad de sentarse un momento. He pensado que pudiéramos meditar sobre 3 aspectos: uno litúrgico, uno bíblico y uno pastoral en esta fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Así como cuando hay un terremoto, luego vienen una serie de sismos que se llaman réplicas sísmicas. ¿Cómo sabemos que es una réplica sísmica? Porque bueno, son ocasionados después del gran terremoto en la misma zona o en la misma dirección que sucedió el terremoto. Así como existen las réplicas sísmicas en la liturgia, existen las réplicas de la Pascua. La Pascua es un terremoto espiritual tremendo, ¿verdad? La Pascua, por eso nuestro calendario litúrgico es la Pascua y todas las demás fiestas. Y entonces la Pascua tiene una réplica, tiene réplicas, tiene temblores que brotan de la Pascua. Y hoy estamos celebrando una de ellas. Si ustedes oyen esto, ¿a qué día de Semana Santa les parece? Al jueves. Y vamos a tener otra, incluso el mismo día, jueves, ¿verdad? Incluso vamos a tener otra la próxima semana, que originalmente la fiesta del cuerpo y la sangre del Señor, ¿se recuerda qué día se celebraba? Jueves, ¿verdad? Ya después, por todas las circunstancias, se pasó para domingo, pero jueves, la réplica de esto. Así tiene también réplicas no solo el jueves, sino el viernes. El viernes que celebramos el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿qué día celebramos el corazón de Jesús? Viernes, es otra réplica. La liturgia tiene réplicas. Y nos regala réplicas en otro momento del año, ¿verdad? A las memorias de la sangre de Cristo, la memoria del nombre de Jesús, etcétera, otras fiestas. Entonces estamos celebrando una réplica. Y lo que yo quisiera decir aquí es: miren la importancia del terremoto que es la Pascua, ¿verdad? La Pascua es el terremoto espiritual más importante que tenemos y que nosotros debemos, por eso, ahondarnos en este misterio pascual. Primer elemento sencillo, litúrgico. Segundo elemento bíblico. Jesús no era sacerdote, es decir, no era de la tribu sacerdotal. Recordemos que la tribu sacerdotal es la tribu de Leví, los levitas.
Jesús no es, ¿verdad?, de la tribu de Judá, de Leví. Recuerden que Jesús es de la tribu de Judá. ¿Y cómo hacían los sacerdotes? Disculpen la descripción tan grotesca, pero bueno, así era el sacerdocio. Entre las cosas que hacían, agarraban los animales, los que traían para el sacrificio, les tocaba a los sacerdotes degollarlos, y había varias cosas que hacer. Primero agarraban la sangre y la metían tal vez en unos picheles, en unas cosas así, y hacían algo que se llamaba libaciones. Las libaciones era agarrar esa sangre y echarla en el altar, así, chorritos de sangre en el altar. Eso hacía el sacerdote. Otra servicio sacerdotal era agarrar la sangre del animal y asperjarla. Entonces asperjaban la gente, así como yo agarro agua bendita, ¿verdad? Imagínense salir de misa todos chorreados de sangre, porque así hacían los sacerdotes. Otra cosa eran los holocaustos. Los holocaustos era agarrar los animales que habían sido degollados y quemarlos en su totalidad. Entonces, esto es importante por lo que quiero afirmar ahorita. Entonces estoy diciendo, Jesús no era de la casta sacerdotal, no era levita, era de la tribu de Judá. Y el sacerdote tenía una relación con la víctima, ofrecía víctimas. Hemos escuchado la primera lectura que se leyó del libro de Isaías. Y yo no sé si usted puso atención, me gustaría que yo poder oírles, pero oyendo la primera lectura, ¿les parece más que narra lo que hace un sacerdote o les parece más a lo que le pasa a la víctima? Ojalá usted hubiera respondido ahí en su casa. Usted oyó, ¿verdad?, desfigurado, triturado, golpeado, sin apariencia de hombre. Cuando uno lee esa lectura, no parece un sacerdote, parece más bien la víctima, parece más bien el cordero que el sacerdote acostumbraba a degollar. Y esa es la gran riqueza del día de hoy, que estamos celebrando a Cristo, sacerdote, sumo y único sacerdote, porque Él es el nuevo sacerdote, porque es la nueva víctima. Todos los sacerdotes ofrecían otra víctima. Cristo a sí mismo se ofrece. Lo que se dice es que Él es sacerdote, víctima, también al mismo tiempo. Bueno, la frase completa es sacerdote, víctima y altar, haciendo referencia al altar de la cruz donde Él mismo se ofreció. Y esto es muy bello, porque ahora el sacerdocio de Cristo no solo es ministerial, no solo el del Padre Toto, sino el sacerdocio común, que nosotros participamos. Hay una frase de San Alberto Hurtado, que es la que quiero terminar en este punto número 2, y es que Alberto Hurtado decía, Señor, él siendo sacerdote, Señor, en la misa yo soy el sacerdote y tú eres la víctima. En la vida, tú eres el sacerdote y yo soy la víctima. Porque el padre Hurtado, San Alberto Hurtado, hablaba de que nuestra vida tiene que ser eucarística. ¿Y a qué se refería él? Se refería a que nuestra vida tiene que ser ofrecida. Tenemos que vivir ofreciéndonos como una ofrenda agradable al Padre. Entonces, lo mismo, usted viene a misa y ofrece una misa, ok. Ahí ofrecemos el sacrificio de Cristo, pero también la invitación, cuando decimos que Cristo es sumo y eterno sacerdote, es que entienda que usted es la hostia que Cristo ofrece. ¿Y cómo lo ofrece? Lo ofrece cuando usted tiene que perdonar, lo ofrece cuando usted tiene que dar misericordia, lo ofrece cuando usted tiene que hacer un favor, lo ofrece cuando tiene un perezón pero tiene que servir, lo ofrece cuando tiene que quedarse callado para no hacer un gran problema. Entonces cuando usted diga, ay sí, qué lindo, Jesucristo es un eterno sacerdote, lo que está diciendo es, si tú eres mi sacerdote, entonces yo estoy dispuesto a hacer tu ofrenda, tu hostia en el altar. Qué bello es escuchar entonces que claro, Jesús instituyó la Eucaristía, lo vamos a escuchar dentro de 2 domingos, pero entender esto. Entonces yo quisiera en el punto número 2 decir que si usted va a decir que Jesús es sumo y eterno sacerdote, tiene que estar dispuesto a ofrecerse como hostia, decir, asociar sus sacrificios al de Cristo. Ya hemos hablado de esto, ya hemos hablado de la patena y el cáliz, etc. Tercero, y con esto termino, decía una parte litúrgica, una parte bíblica y una parte pastoral. Juan Pablo II define la vocación como don y misterio.
Don porque es regalo y misterio porque es incomprensible. Durante 10 años que trabajé en pastoral vocacional, era una de las frases que yo más repetía en mi corazón. Es decir, ¿por qué es don? Porque nadie merece. Nadie puede poner un recurso de amparo y ir ahí al seminario y decir, mire, aquí está el recurso de amparo y a mí me tienen que dejar entrar al seminario. No, porque la vocación es un don que se discierne la persona y discierne la iglesia. Es un regalo. Un regalo, y estoy hablando en este caso de la vocación sacerdotal, ya que hablamos de este ministerio también como es el sacerdocio. Y es un misterio, fíjense que yo, no sé cuántas historias vocacionales conoce usted. A mí me tocó escuchar historias vocacionales durante 10 años, y yo me maravillo porque Dios llama, empezando por el que nunca se separó de la misa, hasta llama al que tuvo que ir a sacar de un burdel. Es un misterio, ¿verdad? Recuerdo un padre colombiano que contó su historia vocacional increíble. Parece que la mamá, dice él porque no conoce mucho sobre la historia de su mamá, su familia, lo cierto es que sabe que la mamá lo abandonó. Después averiguó, parecía que la habían violado, o que el novio la había dejado embarazada, pues al fin, entonces la abandonó. ¿Cómo la abandonó? En la casa de unos señores, lo dejó en la puerta, así como en las cuestiones de películas que vemos. Este señor, eran unos adultos, estos dos señores que no tenían hijos, criaron a ese muchacho claramente como su hijo, lo adoptaron. Este señor sabía tocar el piano. Entonces, él iba a dar clases al seminario para que los seminaristas aprendieran a tocar el órgano y a cantar también. Entonces, de cuando en cuando llevaba a su hijo pequeñito y creció cercano a los sacerdotes. Aprendió claramente el muchacho a tocar el piano. Murió su papá. Bueno, su papá sí, porque fue el que lo adoptó. Y entonces el seminario le ofreció el trabajo al hijo que sabía tocar, y entonces sí, y entonces tenía contacto, y al final, entre tanto canto, entre tanta melodía, entre tanta alabanza, el Señor fue llamando y llamando y llamando, y al final entró al seminario. ¿Ven que es un misterio? Es un misterio. Siempre recuerdo al padre Guidito contando de que él nació y era gemelo, tenía un gemelo o una gemela, pero en ese tiempo se nacía en la casa. El gemelo falleció, si mal no recuerdo era así, y dice que él se estaba muriendo también, y entonces que la partera le agarró de un pie y le empezó a agnicar así, ¿verdad?, para que le entrara aire, dice, y él contando, ¿verdad?, que dice que él tiene la idea que por eso no creció mucho, porque le agarró de los tobillos, y que ya de pronto empezó a llorar y se le bajó el color morado horrible que tenía, ¿verdad?, de que se estaba ahogando. Es un misterio. Mi historia vocacional ya la he contado y no la voy a repetir hoy, o por lo menos ahorita. La vocación es un misterio y es un regalo. Por eso es muy importante siempre proponer, ¿verdad? La gente piensa que los sacerdotes a veces bajaron de una nave espacial y que los sacerdotes no deberían tal cosa, de lo otro y esto, de que no puede salir de un hogar así, de tal cosa. Pues el Señor llama a todos lados, es un don y un misterio. Y hoy que celebramos a Jesucristo, el único sacerdote, todos los demás participamos de su ministerio, le damos gracias a Dios y pedimos por los sacerdotes que nos envíe más operarios a su mies. He dicho 3 cosas entonces, una litúrgica. La Pascua ha sido un terremoto que tiene réplicas sísmicas. Jesús, sumo eterno sacerdote, una de ellas. Segundo, Cristo no era sacerdote porque no era de Leví, pero se constituyó sacerdote porque al final su ofrenda, Él se volvió la víctima de sí mismo y inauguró un nuevo sacerdocio. Y tercero, toda vocación es un don porque es un regalo y es un misterio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.